buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos con nuestro invitado de hoy. Siempre traemos personas que nos pueden contar parte de su historia personal, pero también su visión de lo que nos pasa como sociedad, como país. En este sentido, alguien muy experimentado en el ámbito político como es Sixto Pereira. Hace muchos años involucrado también en la promoción, sobre todo del sector rural de nuestro país, de la agroecología y también 3 periodos en el Parlamento Nacional, acompañando desde su partido, el Partido Popular Tecoyoyá, la presidencia de Fernando Lugo en aquel periodo interrumpido en el 2012. Sixto sigue siendo un agudo crítico de la situación política y social, sigue trabajando en ese ámbito y puede contarnos un poco la visión de ese sector, qué está pasando en esos sectores. Antes, primero una breve reseña de su trayectoria y luego comenzamos a conversar la noche hoy con Sixto Pereira. Sixto Pereira. Nacido en 1959 en San Pedro del Paraná, Sixto Pereira Galeano es una de las figuras históricas del movimiento campesino y popular en Paraguay. Su formación estuvo marcada por las ligas agrarias y la teología de la liberación, raíces que definieron su compromiso con la lucha por la tierra y la justicia social. Participó en movimientos estudiantiles durante los últimos años de la dictadura y fue cofundador del Movimiento Democrático Popular, promotor social en comunidades rurales, impulsó la agroecología y la organización campesina, fundando espacios de capacitación y articulación nacional. Es fundador del Partido Popular Tecoyoyá y del Frente Guazú y uno de los impulsores de la concertación que llevó a Fernando Lugo a la presidencia en 2008. Fue senador en 3 periodos consecutivos, consolidándose como referente del movimiento social y político en Paraguay. Bueno, ya estamos acá con Sixto Pereira en nuestro estudio. Un gusto tenerte acá, Sixto. ¿Cómo andamos? Me sube como buen paraguayo, bien. Claro, aunque esté mal. Aunque esté mal. Sí, y sí, eso es muy bueno en nuestra gente. Y sí, porque en realidad no está fácil la situación, ¿no? No está. Yo creo que estamos en una... Desde mi infancia hasta ahora, a los 67 años que voy a cumplir. Nacimos el mismo año. En el mismo año, en marzo. Sí, yo en mayo, hay un ratito después. Un ratito. Yo no veo una situación bastante negra. Primero por una cuestión, una fase dictatorial que fue muy difícil, claro. Pero uno, sabiendo moverse, luchaba contra la dictadura. Pero ahora en la supuesta democracia hay un entreguismo total de este gobierno. Y el gobierno del Partido Colorado siempre se jacta que es gobierno popular agrarista, pero mamópio. Ellos fueron los que desde Bernardino Caballero, después de la Guerra Grande, entregaron todas las tierras públicas, por ejemplo. Y ahora, con este gobierno de Santi, ¿qué es lo que se hace? Se abre toda la puerta de par en par al gobierno norteamericano, por ejemplo, con este proyecto SOFA. Ese es abrir la puerta sin ninguna condición y es para venir a instalarse, más todavía con el tema del FBI que está en el este, hacer convenios, por ejemplo, a bajo precio de nuestra energía para el proyecto Inteligencia Artificial y meterse acá con todo con el tema de nuestros minerales. Tenemos litio, tenemos uranio, claro, tenemos agua, tema hidrovía, el tema bioceánica. O sea, nunca hubo un gobierno tan genuflexo, entreguista, de par en par a los intereses norteamericanos. Bueno, leí la comunicación del Frente Guazú, sé tu postura personal. Es muy interesante escuchar esto, porque en realidad a veces en el día a día cuesta también que el paraguayo pueda atender estos temas. Los mitagos están en el tema del día a día, cómo llegar a fin de mes. Vos sabés mejor que nadie en el campo, no está fácil tampoco. ¿Por qué te parece que esto se aceleró tanto en este último tiempo? ¿Es una negociación geopolítica también? Estados Unidos se puso más fuerte también, porque siempre hubo presencia, siempre hubo injerencia. Así mismo. Pero ahora pareciera como que se aceleró el proceso. Y yo creo que hay un elemento central. La agenda del gobierno norteamericano se juega fundamentalmente
en el tema de América Latina, Caribe, en el mundo, juega sobre sus intereses. Ellos te colocan, creo que más de 800 bases militares. Y las bases militares no es para ir a hacer rezo, ni hacer letanía. Es una cuestión para garantizar la voracidad de los intereses de esos estados soberanos. Como en el caso nuestro, es una cuestión de violentar. Y acá se aceleró fundamentalmente con el tema mismo de lo que está ocurriendo en términos de la instalación del BRIC. Sí. La apertura, eso es apertura de mercado, es libre competencia y el avance, en este caso de China, Rusia, claro, y otros. Entonces, nuestro patio trasero había sido, ya está todo minado por esos gobiernos a través de sus intereses económicos. Entonces, por suerte que Trump, su ex jefa de Comando Sur, abiertamente dice: nosotros vamos a ir a cuidar nuestros intereses. Sí. O sea, Ñandé y Cocuente hoy. Entonces, y te dicen, ahí tenemos nuestro litio, allá tenemos nuestro petróleo, lo que le hizo a Venezuela, lo que le está haciendo la guerra a Irán, a varios otros. Entonces, lo único que le interesa es eso, velar por sus intereses, atropellar la institucionalidad, que Naciones Unidas, que otro no le interesa. El tema electoral mismo. Lo que ocurrió en Honduras, por ejemplo, hace poco, que está en la regla de juego en la competencia. Sin embargo, Trump dice, envía 5 millones de mensajes que le voten a su candidato, que es el actual presidente de facto, no es de hecho. Pero, a ver, entiendo todo lo que decís, pero en la región hay una tendencia también. Argentina también está alineado, Brasil está un poco disgustado con nosotros. Sí. En este momento no está bien, claro, la relación, justamente por este tema. Pero después hay una recuperación de esos sectores. Chile también cayó. Bolivia, increíble. Ecuador, o sea. Queda Brasil y queda Colombia. Entonces, sí, siendo pragmáticos, no es mucho lo que va a poder hacer Paraguay tampoco. Claro. A ver, la oposición en Paraguay tendrá que trabajar muy bien ese tema si quiere ser alternancia. Y yo creo que, por ejemplo, desde el caso de desde la izquierda, desde nuestro partido Frente Guazú, entre otras fuerzas políticas progresistas y de izquierda, tenemos que ser bastante objetivo y sensato. Sí. No podemos transigir en términos de nuestra defensa de la soberanía y la autodeterminación. Eso es innegociable, está en cualquiera de las constituciones. Pero hay una cuestión importante que en el Paraguay está muy fragmentado el tema del bloque opositor. Sí. O sea, muy fragmentado y hasta diría en sus intereses personales o sectoriales. No podemos coserlo mitad la candidato o candidata o su movimiento, etcétera, y no ve el monstruo que está gobernando. Este es un monstruo que está gobernando ligado a la agenda y que aplica la agenda que quiere el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, yo digo que para esta perspectiva municipal es próxima, nuestra. Luego está el 28, ahora se construye. Y vos que participaste también en el evento de la construcción de la candidatura de Lugo, en el tema del gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio, es una experiencia importantísima de cómo construir sobre coincidencia un gobierno plural, tolerante, el único que tuvimos. Sí. Y sin embargo, la mezquindad de los intereses, tanto internos como externos, hicieron el golpe, un golpe que violentando toda la democracia, por ejemplo. Y yo creo que esa hay que observar y mirar detenidamente cómo construir. Yo digo que todo el mundo tenemos ambiciones personales de ser tal cosa, pero acá hay que poner al costado y poner el país. Pero ¿sabes qué pasa, querido Sixto? Que yo también me apasiona este tema porque digo, ¿cómo se logró y ahora no se puede lograr? Muchos dicen, no aparece un nuevo Fernando Lugo. Vean donde hay problema también, ¿verdad? Sabemos que Fernando está mejor de salud, le enviamos un saludo, fuerza, pero falta ese líder que aglutine. Y qué difícil, ¿verdad? Porque
ahí tendrá que haber muchos renunciamientos también. Así mismo, yo creo que Íñigo Guaraní me parece inclusive las comunidades indígenas. Chamán Caraiguazú, ya sabios, Sí. Iñarandú con experiencia acumulada. Y con esta crisis del país, en la región y en el mundo, de Caraiguazú o Betencuña Caraiguazú, o sea, un estadista real. Hatón Buquemilo, mitad. Apareció la figura Mimi, pero figura aquí. La figura aquí tiene que hacer todo un proceso. Claro. Difícil acá. Pero no digo que las cosas sean imposibles. Y algo luego, daipori imposibles. Y catuje. Apeati eslogan siempre. Y Sí, catú. Icatú. Y yo creo que debemos escarbar un poco entre las individualidades, sea lo que están en los partidos o individualidades que están en nuestra sociedad, que tengan esas cualidades. Ahí quiero hacer un punto muy interesante para ir entrando en este tema más local. Hicimos primero el análisis internacional de acuerdo a la visión de Sixto y de su sector, y a nivel local, ¿cuál es el camino que tiene que transitar la oposición paraguaya? Caso curioso, porque si sumamos todo, tiene mayoría, pero esa suma es la que cuesta. Y también vamos a recordar un poquito, no tenemos problema en hablar de la historia, qué pasó, por qué cayó Lugo, mira, no hay problema. Vamos a tocar también, porque eso se está analizando siempre. Es necesaria la autocrítica. Hace poco hablaba con Blas Llano del tema. Él asume las responsabilidades, pero también deslinda otras. Vamos a tocar también eso. ¿Por qué no se pudo conservar ese proceso que era tan interesante y que la gente sigue recordando positivamente, increíblemente? Ya volvemos. Sixto Pereira con nosotros. 3 periodos tuviste en el Senado, Sixto. 3 periodos. 3 periodos. Pero no estaba en mis planes. ¿No? Yo vengo de esa lucha social. Sí. Yo fui formado, mi formación se debe en la época de la dictadura, en el seminario Santa María de Encarnación. Ahí. Era administrado, manejado por la congregación de Lugo, el Claro. Verbo Divino. Pero Dino. Yo no vengo de una familia política ni gremialista, se cocuea yo y trabajo. Claro. Entonces me tiró mi papá ahí. Entonces hice JPP a estudiar, porque él no podía. Claro. Entonces ahí me formaron, la iglesia a mí me formó. Ah. En la época de la dictadura. Te habrá acordado de todos los Caravia. Sí, claro, sí. Entonces eran la línea, la iglesia jugaba un papel importante en la época de la dictadura. La jerarquía estoy hablando. Sí, cierto. ¿Te acuerdas? Hacíamos manifestaciones en silencio, tata indire, Claro. ñañembo, campanazo. Y le decía a algunos referentes eso, y falta a la pendepuy, le digo. Sí. Ustedes hacen desde el púlpito anuncia, denuncia, Pepe, pero no activan, le digo. Claro. Falta activar más. Entonces, eso a mi formación eclesial está un poco más ligado al tema de la teología de la liberación. Y ahí fue la cuestión de que entré en esto, en el movimiento estudiantil antidictatorial, sindicato de Babuaco de chofer última hora, y en el tema agrario, También. en el tema agrario fundamentalmente, y decía en el tema, de ahí salté en el tema no improvisado, en el tema político. Para mí el tema de la política es un escenario para disputar el poder. Entonces le decía a Lugo cuando hicimos una gran movilización, Frente Nacional de Lucha por la Vida y la Soberanía, contra la contaminación masiva de agrotóxicos de los ojeros. Ah, ya en aquella época. Claro, Japón. Japón con represión violenta. ¿En qué lugar se hizo? Y eso se hizo en todo el país. En todo el país, claro. Y Claro. estaba Lugo, era responsable de la Pastoral Social Nacional. Sí. Estaba el Monseñor Gavilán, Medina y otros. Claro, Yapó, vea, porque era una cuestión jodida a nivel nacional. Entonces nos sentamos, nos tereré, luego dijamba, él allá Yapó coana, después de esa represión. Claro. Y le decía yo, y le tentaban a Lugo. Lugo veo, creo que Lugo pues, es
una persona muy abierta. Se iba, creo que Lino estaba preso, fue a visitar a Chupé. Y ahí el otro le insinuó el tema para la vicepresidencia. Y luego Fadul también hoy Cosete. Me acuerdo, sí, me acuerdo. Y Fadul quería tomar la bandera que tomamos todo, el tema de cuando Nicanor dijo, ya pulverizata la Poder Judicial, ya peata fulano. La famosa inmiscuirse. pulverización de la Corte. Y ahí fue que vino el finado enanito de jardín, la coñata, y decía, ya pomina, y nosotros ya estábamos discutiendo. Sí. Entonces en ese tereré con Lugo me decía, y esto me están diciendo, me están ofreciendo. Y entonces, ¿dónde bien va a pensar? Y me decía Lugo, según ya cumplimos ese ciclo en la iglesia, que es un servicio. Sí. Y la política es un escenario superior de servicio. Entonces, ande Octavio, vea, a ofrecer a donde la candidata y a ofrecer a donde. Y ahí fue claro. la conversación y la decisión. Y se llega a la famosa manifestación ahí en la Plaza de Armas. Y le dijimos al finado la coñata, sí, no hay problema, pero el único orador Lugo estaba todavía como obispo. Año 2007. 2006, creo que por ahí. 2006, Luis. Sí. Y entonces ahí fue. Y ahí en vez de que Fadul pues quería usarle. Sí. Oye, colocas a en la escena desde el manto de la iglesia y le salió el tiro por la culata y Lugo fue la figura y todo el mundo en los medios decía que Lugo. Pero ahí ya había una conversación entre nosotros de que Orero era en términos eclesiales en la catacumba. Ñemí, como tipo en la época de la dictadura. Hablábamos de quiénes podrían ser, allí aparecía Carrillo, aparecía este compañero Agripino Silva, Marcial, en este caso Frutos, y para empezar con algunos de confianza, hablar de la eventual, el proyecto y la candidatura de Lugo. Qué interesante esto que contás, porque yo me acuerdo que nosotros decíamos, Lugo va a ser el iluminador del camino, pero finalmente él llevó la linterna, llevó todo. Pero bueno, esas cosas también, más allá de que decían o no, una ronda de tereré, fue la gente la que impulsó eso. Así mismo. ¿Verdad? Eso hay que entender también. Lo lamento, o sea, vos podés tener todas las mejores aspiraciones. Yo creo que Pedro siempre fue un tipo muy preparado y que trabajó mucho para llegar y no pudo llegar, como pasa muchas veces, pero algo pasó esa noche. Yo estaba en noticiero y estábamos todos sorprendidos de lo que pasó esa noche. Algo ocurrió y automáticamente salió de esa manifestación candidato. Y todavía era obispo y había que ver si era legal, si era inconstitucional, si se podía, si iban a permitir también los colorados, que siempre está eso de por medio, ¿verdad? Todo salió. Y el Vaticano ahí. Exactamente, sí. A mí me acuerdo que me llamó el nuncio a almorzar y yo había escrito un artículo y me dijo, no puede ser, me decía, no, esto no puede ocurrir. Bueno, todo eso se venció y se logró ganar, pero también convengamos que, a ver si estás de acuerdo, también se atrajo ese voto colorado que estaba disgustado, digamos, con las cúpulas partidarias. Eso fue también importante, ¿no? Y se movilizó gente que antes no se movilizaba. Así mismo. Fue un fenómeno popular. ¿Por qué no se pudo llevar con éxito hasta el final ese proceso? Y la mezquindad. Mezquindad de los que estaban en nuestro gobierno. Pero yo creo que los políticos, pues siempre, algunos ya son, algunos son representantes de grupos económicos. Tú ya hay que mover al grupo económico a hacer política. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hablábamos en el gobierno? Hablábamos un poco de formalizar la situación de la tierra, por ejemplo. Claro. El Partido Colorado entregó todas las tierras públicas a su personero para sostener la dictadura, por ejemplo. Más de 10 millones de hectáreas. Sí. Y todas las tierras de frontera, por ejemplo, se entregó a empresas privadas o extranjeras. Que tendría que ser franja de seguridad. Franja de seguridad, por ejemplo. Y hablábamos del tema de que despartidizar el tema de la gestión gubernativa. ¿Te acordabas? Por ejemplo, los mitad ya por mi campaña, etcétera, y luego decía, no vamos a utilizar esto como medio para hacer política. Tercero, hablábamos, por ejemplo, en términos de justicia tributaria,
aplicar a hacer, para generar recursos genuinos propios, por ejemplo, a la tierra, a la soja, a la ganadería, a todo lo que ganaban más para tener recursos genuinos disponibles y no hipotecar el país, endeudar el país. Entonces, toda esa... Y otro, en el mundo globalizado, abrirse. Paraguay fue un factor que empezó a reconocerse en la región y en el mundo. O sea, luego abrió, se hizo el tema regional Mercosur, pero en forma activa, CELAC y otros, Mercosur, UNASUR, y también al mundo árabe. O sea que Paraguay se abrió. Estaba en discusión, por ejemplo, formalizar la relación que era recurrente, creo que el término, con Irán desde Argentina acá y creo que otros... Los famosos embajadores concurrentes. Exacto, concurrente. Y formalizar. Y eso decía la embajada, con esto sí, con esto no. Entonces, ¿dónde estamos en un mundo globalizado, en donde no hay fronteras por problemas ideológicos? Es comercial. Sí. Entonces, eso, por ejemplo, fueron los factores. Y después la mezquindad en el gobierno de coalición. Claro. Algunos entramos para apuntalar. Yo, por ejemplo, no estaba en mis planes de ser parlamentario. Mi formación viene en la teología de la liberación, la comunidad eclesial de base. ¿Ministerio tampoco ocupaste? No. Le decía a Lugo, yo me interesaría aportar, no en función de hay cosas, aportar en una cuestión de articular cosas, por ejemplo, en el tema social. Y le habíamos traído a Gustavo Coda y a Félix Ruiz, que estuvieron exiliados, por ejemplo, para desarrollar esa parte. Que habían formado parte de la construcción del Partido de los Trabajadores con Lula. Exactamente. O sea, los dos fueron artífices en el tema PT, la construcción del PT, la CUT del Brasil, el MST, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, y fue Félix Ruiz, por ejemplo, el primer asesor de Erundina, la primera alcaldesa de San Pablo, por ejemplo. Sí. Y es experto en temas de elaboración de presupuesto participativo. Exacto. Entonces, esa era mi intención. A ver, luego dice, ¿quién tiene la lista del Parlamento para tratar por toda la acumulación de lo que hicimos con Lugo para su candidatura, para atraer los votos de AP y ya está? Y después hay que sentejar, entonces Lugo, pues están de bebé, o sea, no estaba en mi, o sea, yo bueno, ahí queda ese punto y ahí la convivencia sobre todo con los liberales. Hay que explicar bien también esto, porque además, Sixto, igual si se va a hablar de un proyecto 2028, yo por lo menos creo que va a tener que ser siempre con los liberales. No hay caso. Pero quizá acordar de otra forma ya ahora, después de la experiencia aprendida. Vamos a preguntarle un poco qué pasó en ese momento y por qué se queda tan solo Lugo en el Congreso en el final, en el momento del juicio político. Todo esto a la vuelta con Sixto Pereira, hoy un invitado de lujo acá para entender la otra cara de la política paraguaya. Solemos invitar parlamentarios colorados, liberales, y hoy también un actor muy fuerte del sector de la izquierda. Una izquierda que hoy está bastante perimida, pero ¿puede volver o no? ¿O tiene que ayornarse? A la vuelta le preguntamos todo esto a Sixto Pereira. Continuamos con Sixto Pereira, invitado especial, hoy con nosotros. Tantas historias puede contar Sixto con todo lo que pasó, pero nos enfocamos bastante en esa experiencia de gobierno de Fernando Lugo, que hoy la gente repasa y dice se creció hasta 14%. No se violó la propiedad privada ni nada, se trató de ordenar el territorio, que es otra cosa, ¿verdad? Y aún así los sectores más conservadores dijeron no, vamos a tumbarle por las dudas. Y ahí lastimosamente se rompe ese pacto con los liberales que terminan todos votando por la destitución de Lugo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no se pudo solucionar? Yo creo que lo que siempre hablaba con Fernando, presidente, él pues trata de formalizar, institucionalizar las relaciones. Sí. En el caso con el PLRA, creo que cuando eso era presidente Llano, no sé quién más, era hablar con él, con la institución, acordar cosas, etcétera, en términos gubernativos. Pero después, o para la reunión formal, que ellos siempre venían los dirigentes. Ajá. Entonces, y pedían cosas. Entonces, eso
generó una cuestión de no genera fortalecer la relación institucional. Claro. Yo creo que hubo mezquindades también de nuestra parte, digo, en el sentido de que y no se entendía muchas veces lo que quería, apuntábamos a jugar. Entonces ahí lo mirá, yo me iba temprano para hablar con Lugo, o Caicú, Villarroga, etcétera. A los perros vimos que era una cuestión de ya rapacé, no. Mi intención era jugar a construir la retaguardia para tratar de acompañar y fortalecer las decisiones gubernativas que tomaba Lugo. Convengamos que también llegó la tragedia de Curuguatú. Claro, eso ya es una cosa montada. Sí, eso ya fue, y además fue un golpe directo a la línea de flotación del gobierno. Sí. Ahí ya fue todo mucho más difícil, ¿no? Así. Y eso ya es parte de la agenda. Esa agenda, ¿quién jugó? Jugó Cartes. Sí. Cartes fue el factor fundamental. Yo creo que dentro de una agenda norteamericana ya, para abortar este proceso de gobierno democrático, de gobierno de Lugo. Entonces, de Cartes ya pota vea. Así como siempre los norteamericanos le dicen, por ejemplo, el caso del expresidente que se condenó 45 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos, arejó de cumplir con función en Honduras y dice, tranquilo, Olivera, como Poti. Entonces acá también eso se juega. Toda esa acumulación. Ahí ya actuó Cartes, ¿te parece? Yo, claro que sí. Era evidente y yo sabía por los colegas colorados, por ejemplo, que no querían el golpe. Hay varios colorados que no querían. Sí. Que no querían el golpe. Disciplinaban de la decisión de la... Pero además la maniobra fue muy astuta porque no es que tomaron ellos el poder, le dijeron a los liberales, peyunde, van a tener un año acá, ustedes van a después a mover. Y ese fue el error. Por eso yo, aprovechando cada asunto ahí del espacio. Sí. Acá pues, en el seno del PLRA yo acusé quién es más cartista, quién no es cartista. Bola, todos fueron cartistas. En su momento, claro. En su momento, porque abortó el proceso de gobierno democrático, incluyente y plural. Por lo tanto, si queremos construir, ahora digo, la puta ya puta golpistas ni. Claro. Pero sin embargo, son actores importantes. Entonces hay que, sin borrar esa historia negra, porque es una historia negra, desde ahí venimos con nuestra crisis profunda política, económica. Entonces, acá hay que recomponer los acuerdos. Yo siempre siento que el gran pecado de nuestra larga transición democrática es no haber respetado ese periodo. Está bien disputar el poder y hacer lo que quiera, pero dejar que termine un gobierno. A mí no me dejaban tampoco terminar. Claro. Al Lugo tampoco, a Prieto ahora tampoco. Sí. O sea, esa es la vocación autoritaria también de nuestros amigos colorados. Ahora, hay un pecado, la pasada hablé con Blas de ese tema acá, que también, todos bueno reclamamos todo. El famoso tema de la enmienda. ¿Ustedes creían sinceramente que a partir de la enmienda podría reformularse la posibilidad de que el Lugo llegue de vuelta al poder? No. ¿Por qué apoyan eso? Ahí hay que clarificar bien y siempre hago la distinción. Lo mitad como muy que pasen para acá ya vos y zapete y bolsa, Sí. No. La enmienda pues remiendo pues y sepia. Lo que no está contemplado en la Constitución Nacional podés considerar como un parche, enmienda. Sí. Y para nosotros el tema Lugo, el caso Lugo no necesitaba una cuestión de la enmienda, porque Lugo no termina ahí el periodo. Así de sencillo y simple. Y en la Constitución pues, habla claramente. El expresidente que terminó su periodo J como senador vitalicio, interpretaba. Entonces para nosotros era lo de Lugo, no necesitaba de eso. Pero el laborero acá hay no es jurídico, es político. ¿Quién es el marcado para que no entre? Y era Lugo, no era Horacio. Colorado, pues lloré Beto Velar. Hice otro colorado en Itapúa. Te copio oregüiro tu ya lo habilitata Lugo, vecina oregana jangua Entonces Lugo era el problema. Entonces por eso nosotros hemos acompañado esa cuestión de la enmienda. No es una cuestión de el Lugo necesita, no Lugo. Pero el cote de Curicarto, y cote de Nicanor, y cote de Guamosi. Y no otro. Entonces por esa razón, y muchas veces se manipulan y se tergiversan cuando uno toma decisiones. Entonces, y en el gobierno de IPE, cartistas ahí. Claro. Y, nuestra posición siempre fue lo más frontal y duro contra Cartes en el gobierno. Entonces decíamos, bueno,
Si está en la política, pues no es una cuestión de empavonarse, enyemonar a tu yure, sino que hacer acuerdos puntuales. Ahora, terminó muy mal eso porque terminó con la muerte de Rodrigo Quintana. Para mí es todo un montaje. Un montaje. Montaje en el sentido de que, igual que lo del tema Curuguatú, montaje puro. Y esta cuestión de la enmienda. Imagínate, por sentido común, hacer una película. Ereco es la Policía Nacional, Ereco bebe Guardia Presidencial, oye, rodeada de órganos de seguridad. Y nosotros ya sabíamos después de boca de algunos colorados que dieron plata para que suba la gente de la Chacarita, por ejemplo, a atropellar, a incendiar el Parlamento. Moópico, en la cabeza de quién, en términos racionales, uno puede creer. Eso fue montado, fue creado para tratar de abortar. Ya, bien, pero es más grave el tema Quintana porque entran al Partido Liberal. Claro, ahí sí yo no puedo decir, bueno, Oyapopa, quién fue el actor moral, etcétera. Sí. Pero son los desbordes ya una represión. Eso también fue una cuestión para tratar de forzar, porque ¿cuál fue nuestra estrategia en términos de tratar de sacar eso? Resguardando todos los procedimientos reglamentario interno de funcionamiento nuestro, recinto INEC a sesionar, etcétera, salvo poder salir cuando hay conmoción y no podés hacer. Entonces, pero resguarda paiteo, y se consiguió la primera, el voto favorable en senadores, y íbamos a hacer para nosotros, dentro de eso, para liquidar en 15, 20 minutos. En la ISCOA. Y acá hubo gente que tiene antecedentes también y señalado por el gobierno norteamericano, el caso de Hugo Velázquez. Cuando eso fue presidente de diputado. Sí. Después está el otro ex diputado, creo que es Lalo Villalba, que fue juez entonces fueron los que le dije a los colorados, traicionar en cualquier asunto. Entonces hubieron presiones, eso no se sabe. Pero donde el Ecuador la política se sabe por la movida de la gente. Entonces decían ellos, no, vamos a alargar, nosotros tenemos los votos controlados. Hola, vea. Pero quedó una herida profunda de eso que ahora hay que, de a poco, así como vos decís, el golpe del juicio político existió. También hay gente que dice, bueno, tenemos que unirnos con estos que votaron a favor de la enmienda. Va a llegar un momento que la oposición va a tener que decir, bueno, comencemos de vuelta. Claro. Hoja cero. Cometimos estos errores, ustedes cometieron esto, pero tenemos que estar juntos. Todavía se reclaman muchas cosas los muchachos, Sixto. Todavía, imagínate que hasta en la alianza se siguen reclamando si Katia para apoyó o no a Efraín, si Efraín vino a votar de México contra Lugo. Todavía estamos en ese. O Imbago, vea. Y los colorados, sin embargo, se abrazan todos. Por eso, los colorados tienen uña de guitarrero, ñorañero, están a los 90 minutos la partida 89. Todos somos unos o de ganar. Pero sin embargo, a ver cuánto pero yo ahí tengo. O sea, no podés decir quién apoyó el golpe. O sea, por eso decía, acá, ahí decir quién es más cartista, porque plango la oye, o sea, como una cuestión para acusarle a tal sector o a tal persona. Claro. Todos fueron cartistas. Por eso me gusta ya cuando dice, yo soy amigo lo de sí, y a uno nega. Él lo niega, pero el resto niega como San Pedro negó a Jesús antes de que suenen las campanas. Tengo que hacer la pausa. Interesante escuchar. Alguien que estuvo ahí adentro. Usted podrá estar de acuerdo o no, pero es importante registrar estos hechos de nuestra historia reciente. A la vuelta que quiero pasar ya totalmente la actualidad. Sí, tú estás hablando con mucha gente. Hablas con Fernando siempre, pero con Blayano, con Payo hablas también. También. Ya. ¿La Prieto mía? Prieto un año atrás y le llamé varias veces para conversar, pero Busuiza o Pose, para conversar un poco, justamente yo le decía la unidad. La unidad. Bueno, quiero hablar un poco de eso a la vuelta a la pausa. ¿Cómo se puede plantear eso? Hay tiempo, pero los tiempos pasan rápido en política. Ya las municipales están acá cerca y después tendrá el gran desafío de la oposición de ver si puede gestionar la unidad y si realmente quiere ser gobierno, o vamos a estar nomás ahí todo medio alzando la mano cuando se vota por el nuevo presidente de la Cámara de Diputados por cuarta vez. Ya volvemos. Última parte de esta conversación con nuestro invitado hoy, Sixto Pereira, un hombre que tiene una larga experiencia gremial y política
y que desde su visión nos está dando un poco un panorama de lo que él cree que está pasando en el país. Y ahí entramos un poco en lo que pasa actualmente. Imagínate si esto, mientras hablamos, yo estaba pensando, pasó la ley Zavala-Riera, mucho que se avanzó en represión. Esta gente no se queda quieta. No. Mientras nosotros nos preguntamos dónde voy a apoyar la enmienda, Mario luego tenía que irse por tal cosa. Acuerdo con Cretizapa. Ya se fueron lejos y ahora hay que recuperar el camino. Por eso es que es tan grande el compromiso de la oposición. Estaba hablando con varios sectores. ¿Qué dice la gente? Yo estoy hablando, justamente tratando de ver, por ejemplo, en el caso de dos temas centrales. Uno, este tema del proyecto SOFA. Sí. El otro, el tema jubilación. Y tercero, el tema de la auditoría de las máquinas del TSJE para las elecciones. Sí. Entonces ahí pues el bloque, o sea, el bloque opositor va ya. Puede encontrar puntos en común. Sí. Y yo le digo a los técnicos y técnicas que traten de buscar hacer un memo hilo conductor de todas las observaciones de lo que pueda, en este caso, demostrar la vulnerabilidad de esa máquina. Sí. Nuestra responsabilidad como dirigente político es que los compatriotas paraguayos y paraguayas se le garantice su derecho transparente al voto, o le exijan más. Claro. No podemos anteponernos cuándo se hace tal cosa, no. Eso tiene que ser una... yo decía en el Frente Guazú eso. Ahí convengamos que Cruzada Nacional con Payo... También. Mucho peleo ahí. Yo le hablé con Payo, justamente de eso, hablé con Yolanda, para tratar de ver cómo buscar coincidencia. Claro. Entonces, si nos hacen los técnicos, en este caso los auditores, un memo de todas las observaciones, entonces eso se nos pasa a los dirigentes políticos de la oposición. Y ayer justamente hablé con Hugo Fleitas, y hablé con Almada del Frente Amplio, con otros, con Payo, para tratar de ver, sacar una reunión de los dirigentes políticos de la oposición sobre el informe de los, en este caso de la auditoría, de los técnicos, para buscar apuntar a defender eso. Bueno, con máquina y vulnerable, entonces hay que buscar cuál es el mecanismo para garantizar el derecho y el respeto y la transparencia a los electores en nuestro país, no a nuestro partido. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tratando de buscar construir sobre los acuerdos y no sobre los desacuerdos. O sea, a ver, ya quién es golpista, quién es tal cosa, etcétera. Claro. Todos tienen cosas que explicar, pero eso no significa ya borrar, se borró ni cuenta nueva, sino que está siempre en la historia. Tres cosas, entonces, política exterior, el otro tema es tema jubilatorio, que es bastante complejo también, pero que está generando mucha repercusión. Ahí sí hay un enojo fuerte de la ciudadanía, de parte sobre todo del sector público, ¿verdad? Maestras, médicos, inclusive poder judicial, están todos inquietos. Y lo otro de las máquinas. Son tres ejes que ya se pueden trabajar. Se puede trabajar, claro, porque no es una cuestión ideológica, es una cuestión bien democrática. Y de principio. Inclusive, yo decía, acá no podemos, de Yurui, ver cuestiones cuando es campaña electoral, jugar para los intereses de los compatriotas. O sea que muy a ver polcas, muy tal cosa, no, pero en este momento hay que jugarse a una visión mucho más de estadista, porque el problema país es grave. Entonces, y la opción de los grandes intereses, principalmente del norte, es jugarse a la misma ficha de siempre, porque le garantiza y juega a sus intereses geopolíticos, a los colorados. Claro. Los colorados son la pieza clave para los intereses norteamericanos. Entonces, jugada pepina. Claro. Sin embargo, la oposición tiene que demostrar grandeza y jugar a construir los grandes acuerdos. Ya mañana, como referencia a aquella experiencia del gobierno de la Alianza Patriótica, ya corregían. Entonces, para tratar de poner reglas claras, para mí es simple. Ya acá 4 o 5 puntos como aquella experiencia, buscar claridad en el gobierno de cogobierno y administrar transparentemente. Entonces eso garantizar y va a estirar, inclusive va a reflejarse
los sectores colorados, pobres, desocupados, así que no está reflejado en la conducción de este partido, que no es para ellos. Creo que Payo captó bastante eso en su votación. Y no había, ¿sabes? Que no había proyecto nosotros del campo de la izquierda, el Frente Guazú, fragmentado, dividido, Yajapá. Entonces no había una figura que incluyente. Entonces, Yajapá, Payo, Así mismo. Y tú con Bope antes. Así mismo. Ahora, ¿qué sabes, qué información tenés de las municipales? ¿Integran los sectores de izquierda de algunas coaliciones? Veo que en Santa Rosa se hizo una especie de unidad de todos los sectores en Aguaral. ¿Qué sabes de qué está pasando en Caguazú, en San Pedro? Y hay en varias partes. ¿Sí? Yo puedo decirte responsablemente, yo estoy coordinando en este momento el Frente Guazú. Sí. En el país, en varias partes, hay experiencias interesantes de gobierno de la alianza. O sea, puede ser en algunos con los liberales, con sectores de Payo, sectores de Patria Querida, inclusive. Sí. Y otros sectores. O sea, hoy cogen a la construcción, y yo siempre así graficando. Las municipales debe ser una experiencia importante de construir los grandes acuerdos. Alianza. Sí. Pero ahora trabajar sobre acuerdos programáticos. Y tercero, el tema de cogobierno. Entonces, para tratar de ir construyendo, haciendo ejercicio para perspectiva de 28. Claro. Entonces, la base puede presionar de buena manera a las propias dirigencias nacionales. Entonces, las dirigencias nacionales anían a Joti o fragmentación y cosé de senador y ya puse para mi gente. Entonces, acá hay que jugarse, y hay una experiencia interesante. En Concepción yo estuve en Arroyito, estuve en Orqueta, y ahí los propios dirigentes liberales de base y la dirigente nacional, Juan, no, coaorero de cita, a ver, no se llamó ahí, marcado orero, ya pongan ahí. Y creo que es una actitud madura de cómo construir desde ahora el proceso de construcción de los grandes acuerdos para una disputa posterior en el 2028. Claro, interesante esa visión porque, claro, una cosa es lo que pasa en el PLR acá en Asunción y otra cosa es lo que está pasando en el interior. Allá tienen su propia problemática, ¿no? Ahora, y entrando ya en la parte final, el otro gran tema va a ser la financiación. Estábamos hablando antes, no sé si dentro o fuera de la entrevista, pero este nuevo sistema de listas abiertas, el voto nominal, fue peor porque ahora el que pone plata llega, no importa ya qué número está en la lista. Y bueno, y ahí es muy difícil controlar los fondos, hay mucha presencia del narco en las fronteras, o sea, ese es todo otro tema. El narco en sí puede usar la estructura electoral así como suena. Ya tuvimos. Es para el gran lavado esta estructura electoral. Entonces, más temprano que tarde acá tiene que colocarse el gran debate por la democracia, la participación y la transparencia. El tema de las máquinas, hay que derogar esto. Hay garantía. A ver, no necesitas papeleta. Y el papel goí, Mario robado, y se robado, y otro robado, etc. Legislan. Pero el tema de voto calesec, bueno, ese es otro tema que hay que trabajar, discutir en la oposición o entre los demócratas. Entonces son debates que hay que ir colocando. Financiamiento, por ejemplo, tiene que ser transparente. Tema de propaganda, el Frente Guazú en el Congreso presentó sobre el tema de propaganda equitativa. Ni la y plata está ya popar. Transporte público, eso durante la campaña. Gratuito, digo, para las elecciones, el día de la elección, o si no lo está. Ocho guapa y tema la colectiva ande pues está Entonces creo que hay grandes debates que debe ser colocados en términos de recomponer la democracia, recomponer el Estado de Derecho. Entonces, desde el Frente Guazú estamos tratando de recomponernos también. Entonces, pues, algunos ahí no hago pamas y no, ojalá la crisis, pero la crisis, bueno, hay que superar. Y buscar recomponerse también no solamente desde la izquierda, sino que recomponer todos los espacios democráticos, buscar una figura importante en términos con visión más de estadista, con uña de guitarrero ya de cara, para tener un proyecto bien creíble y previsible.
Aña niña y coteína, previsibilidad, ni que te mañana allá y no. Claro, sí, bueno, es una larga y dura tarea, pero hay que hacerla ahora. Ahora. No hay otra. Te veo optimista de todas maneras. Y llego hoy con la adversidad que hubo post-elección pasada. Ya por la granja ecológica. Y gusto sé porque ese es un proyecto, no es solamente tipo... ¿Dónde tenés eso? En Juan de Mena. En las tierras conquistadas, obrero ganada con la vivir propia. Sí. Entonces, eso, mi objetivo es, primero, una cuestión de producción sana. Y es una cuestión que puede ser propositivo como política de Estado para el sector campesino, indígena. Entonces, a pensar las políticas aloitanas, ¿no? Permanentemente como si fuese que está en algún espacio. Entonces, mi deber moral y político, y hasta Jacob Bebe, es responder un poco a las necesidades, porque yo soy, comprendo de que mi presencia en el Congreso anterior fue por la gente. No fue ni simple trabajador de ese. Claro. Entonces, de qué montas aguave. Entonces, de qué acumular, sino que es la política es un servicio. Por último, y disputar con la gente. Claro, me parece bien. Y me recuerda, hasta a mí todavía me llaman a pedir que retire basura. Eso ya le digo, me fui, ya no estoy. No, y vas a tener un amigo por lo menos que te ayude. Y es bueno eso, que la gente te busque para esas cosas. Ahora, finalmente, ¿cómo lo ves a Fernando? Es tu amigo personal de muchos años, está mejor de salud. Y Fernando está mucho mejor. La gente en Nicatoima ojalá que él va a salir a hacer política. Eso ya no. Activa. Claro. Pero hay una forma, por ejemplo, para que la audiencia entienda, pues en Duma la radio, porque ahí se nos ya por seguimiento de los icuares. Claro. Podés hablar, podés inclusive hacer algún yotopajas en 10, como hicimos un encuentro hace poco con 400, 500 dirigentes. Él está bien, pero a su manera y que tú respetando su proceso de recuperación, hacer algunas señales políticas en el país. Interesante saberlo. Además, impresionante, esto lo digo fuera de todo fanatismo, se le quiere a él. Yo recuerdo también mucho del interior. Inclusive Colorado, ¿verdad? Sí. Le recuerdan bien. Así mismo. El Colorado te echa el gobierno, pero después te quiere. Ya voy a sí, a mí me dice mucho eso. Bueno, ¿y de familia qué tal? ¿Hijos, nietos? Nietos, tengo 3 nietas y un nieto. Ya vamos a pasar a tiempo. ¿Y cuántos hijos? Tengo 5. 5 hijos. Estamos ahí medio empatados. Sí, no, más de 5, 4. 3 nenas y un varón. Claro, y nieto de abajo. Ya me imagina 5, digo, porque somos 5 hermanos. Tengo 4, 3 nenas y un varón. ¿Ustedes originalmente son de qué zona? Yo nací en Escobar, Paraguarí, pero acá en San Pedro del Paraná. O sea, yo más soy sanpedrano del sur. Y de ahí crecí, vine, terminé la secundaria en Encarnación, en el colegio Juan 23, y vine a estudiar teología acá. En el seminario mayor 3 años y después hice... Medio pairangüeso. No, algunos dicen pairangüeso, estudiado bipolar. Entonces, y después salí, hice sociología y se cerró la carrera de sociología en la época de la dictadura. Me acuerdo. Sí. Y bueno, y ahí después ya se construyó lo que antes hablábamos con ese gran frente que logró la hazaña de conquistar la alternancia en Paraguay. Y que no es un sueño imposible. El problema es renunciamientos y unidad. Querido Sixto, disfruté mucho esta charla, respetando también tu punto de vista. Gracias por venir. Gracias, Mario. Rememoramos historia, nuestra vida, nuestros aciertos y desaciertos y perspectiva futura, cómo construir para el buen vivir de Evo Morales y por haber para nuestros compatriotas. Sixto Pereira nos explicaba muy bien el proceso histórico de los sectores progresistas en Paraguay y también qué puede pasar en el futuro inmediato. Interesante, para debatirlo, reflexionarlo en casa, para pensar. Gracias por acompañarnos. Tengan muy buenas noches.